Empezamos el episodio de hoy hablando del marco de referencia, que es la forma en cómo percibimos lo que nos pasa y la forma en cómo reaccionamos ante aquello que nos pasa. Una persona puede cambiar el marco de referencia por dos razones. Primero de todo podría ser por una enfermedad grave, o también podría cambiarlo por la propuesta de un amigo, por ejemplo, un reto. La primera es totalmente reactiva, mientras que la segunda es proactiva. Así que tú decides cuál de las dos, ¿esperas a la enfermedad o decides tomar acción por tu parte? ¿Por qué os estoy contando esto? Os lo cuento porque las personas desarrollamos hábitos, comportamientos que a su vez generan expectativas y según nuestras experiencias previas establecemos ese marco de referencia y lo miramos todo a través de ese marco, que no significa que sea una realidad. Por ejemplo, un ejemplo de comida. Si tú te comes un plátano después de haberte pegado la super mega comilona de Navidad y en cambio este mismo plátano te lo comes después de estar ayunando durante días, lo que te va a generar ese plátano será muy distinto en un caso que en el otro. Cuando llevas varios días sin comer, te acostumbras a tener hambre y lo que haces es recolocar tu marco de referencia. Lo mismo pasa cuando es al revés. Si te acostumbras a comer mucho, ese plátano que en ayunas tiene un valor espectacular, pierde totalmente el valor. Manel Bauseis, un economista español, planteaba una pregunta con relación a esto, con relación al marco de referencia, y decía: ¿por qué los ricos que viven en mansiones de Estados Unidos, Inglaterra o cualquier país desarrollado del primer mundo no son infinitamente más felices que los masáis que viven en Kenia? Manel también desarrolló una fórmula matemática que decía así: la felicidad es igual a lo que tengo ahora menos lo que tenía antes. Los animales de costumbres se acostumbran a todo, incluso a los mejores placeres. Lo que antes era un lujo, ahora se convierte ¿en qué? En una necesidad. Se convierte en algo normal. Entonces, ahí es cuando es cuando la vida empieza a ser, entre comillas, una mierda. ¿Por qué? Porque nos aburrimos y no estamos satisfechos con lo que tenemos. La sociedad nos ha enseñado a responder acumulando más y más y más. La sociedad consumista en la que vivimos, donde solamente seremos felices si conseguimos ese aumento, si nos compramos el nuevo iPhone, si nos compramos una casa o un coche mejores. Una vez lo tenemos, estamos más felices. ¿Por qué? Porque lo que tenemos ahora es más de lo que teníamos antes. Pero ¿qué pasa? Que llega un punto en el que lo que tenemos ahora y lo que teníamos antes es lo mismo. ¿Por qué? Porque tú no te estás cambiando el coche continuamente, ni la casa, ni cosas que al final no renovamos cada 2x3. Entonces, nos acostumbramos a ello y ¿qué pasa? Adiós felicidad. Necesitamos más y más y más. Cada vez es más difícil estar feliz y satisfecho. Si la felicidad entonces es igual a lo que tengo ahora menos lo que tenía antes, ¿cómo lo puedo hacer para aprovechar esto a mi favor? Muy sencillo, controlando tu marco de referencia. Vale, muy sencillo. Bueno, ¿y yo cómo controlo mi marco de referencia, Paul? Entonces, lo que tenemos que hacer es resetear ese marco. ¿Y cómo se resetea? A través de deporte, meditación. Lo que tenemos que hacer es recalibrar el cerebro, reorganizar nuestra mente y nuestros pensamientos. Aquí es clave desarrollar un control mental para construir una mente que sea infalible ante cualquier meta o cualquier tarea. La clave está en que bloqueemos todas aquellas distracciones para podernos centrar en actuar al máximo nivel. El primer paso es silenciar esto de aquí, lo cual es bastante difícil, pero que cuando lo hacemos nos damos cuenta de todas las influencias externas que tenemos y que provocan un ruido dentro de nuestra cabeza. Epicteto, alrededor de esto, dijo que la riqueza no se trata de tener muchas posesiones, sino de tener pocas necesidades. Por lo tanto, la auténtica clave para la felicidad es ir y estar continuamente recalibrando este marco de referencia. ¿Por qué? Porque hace la vida mucho más simple, mucho más sencilla y mucho más fácil de disfrutar. Si hacemos que situaciones extremas se conviertan en normales, desarrollamos capacidad para resistir y aguantamos algo
que antes éramos incapaces de aguantar. Desarrollamos una nueva habilidad para decidir correctamente ante situaciones que son un poquito más confusas. Por lo tanto, recuerda que controlando tu marco de referencia podrás ser el dueño de tu felicidad. De no ser así, seguirás necesitando cada vez más y más y más de aquello que antes te hacía feliz, pero ahora ya no te hace feliz. Quiero compartiros unos datos sobre la diabetes y la obesidad que ya compartí en el capítulo anterior, pero es importante para poneros en el contexto necesario para entender la gravedad de los hechos. La diabetes afecta a día de hoy en España cerca de 6 millones de personas y es la responsable de 25.000 muertes cada año. Y el 25% de la población española es obesa o tiene problemas de sobrepeso. Y la enfermedad ya causa más de 131.000 muertes al año en nuestro país. El problema es que los hábitos de estas personas son vistos como normales para nuestra sociedad. Para un espartano, el bienestar físico es la prioridad número 1 en su vida. El ejercicio es la mejor defensa ante el estrés, ante la ansiedad, ante la depresión y muchas otras enfermedades. Te ayuda a reparar las células y cura los efectos del estrés, gracias a la liberación del factor neurotrófico derivado del cerebro, el también conocido en inglés como BDNF. ¿Te das cuenta de que no tienes nada más que perder que estrés y peso por el hecho de hacer deporte? En el trabajo, los empleados, estos datos son muy reveladores, que los empleados que se entrenan toman menos días de baja al año que los que no lo hacen. De hecho, tenéis que saber que los días de baja al año le costaron a España 8.500 millones de euros el año 2018. Que debéis saber que esta cantidad ha aumentado en 3.500 millones de euros con respecto al 2013, justo después de salir de la crisis. Esto es muy curioso. Es decir, cuando estábamos en crisis o justo saliendo de la crisis, nadie se pedía la baja. Y ahora que estamos en una época de bonanza, venga a pedir bajas. Aquí yo creo que hay otro factor, ya no solamente el de las enfermedades, sino el de las ganas o el del miedo a perder el empleo. Pero bueno, esto es un tema que tampoco vamos a tocar aquí. También debéis saber que al final a este coste también hay que añadirle el de los 7.000 millones de euros que pagan las empresas por los 15 primeros días de baja. Por lo tanto, debemos darnos cuenta realmente del efecto que tienen el estado físico o los hábitos de vida que tenemos en España. También es importante que seamos conscientes de que todas estas enfermedades crónicas que se desarrollan en nuestro país, como en todos los países, se pueden prevenir si adoptamos un estilo de vida saludable. Es decir, si dejamos de fumar, si empezamos a comer mejor, si bebemos menos, etcétera, etcétera. Al final, nuestro estado físico es algo sobre lo que tenemos el 100% del control y es que al final es de lo que depende nuestra salud a largo plazo, ¿no? Al final también tenemos que darnos cuenta que vamos un poco a contranatura. Es decir, nosotros cuando éramos pequeños estábamos siempre en movimiento, en el patio, en casa, es decir, en todas partes, no parábamos quietos, siempre queríamos más y luego cuando llegaba la noche estábamos reventados, nos quedábamos dormidos súper rápidos. ¿Qué pasa? Que ha llegado un punto en el que las nuevas generaciones de padres han empezado a tratar a sus hijos como si estuvieran cubiertos pues, con una burbuja, ¿no? Porque al final, pues bueno, no quieren que les pase nada porque hay tantos peligros en las calles de hoy en día, especialmente en las ciudades. Nótese la ironía. Que claro, al final los niños tienen que quedarse en casa, ¿no? No pueden salir a la calle. Al final, los niños pueden hacerse daño, pueden perder un diente o pueden incluso romperse un hueso. No, pero esto es algo que forma parte de su crecimiento y de su educación. Si están todo el día enganchados a las pantallas, si los tenemos pegados a una silla porque no queremos que den por el saco, ¿no? Entonces lo que pasa es que estamos generando hábitos de estilo de vida no muy saludables. Entonces, aquí Joe comparte un poco las consecuencias de esta manera de comportarse, ¿no? Cuando, por ejemplo, un amigo suyo, Andy, un amigo suyo que es profesor de universidad, le cuenta que a menudo pues recibía quejas de los padres, que esto yo estoy seguro que sigue pasando y pasa hoy en día en este país, con respecto a las notas que él ponía a los alumnos, ¿no? Y de hecho,
los padres se quejaban, le escribían notas y él decía, mira, tu hijo tiene 20 años, tu hijo ya es adulto y está en la universidad. O sea, deja que se lo gestione él, ¿no? Y es que este es el problema, que nos han enseñado a que intentarlo significa conseguirlo. Que tú vas a la universidad, pues bueno, esto ya te da derecho a conseguir ciertas notas. Y es que la vida no es así. Es decir, estamos acostumbrados a ser valorados de una forma de colegio y esperamos lo mismo en la universidad y esperamos lo mismo en la vida. Y la vida, señores, no funciona de esta manera. Yo, sinceramente, espero, sé que voy a cometer errores cuando tenga que educar a mis hijos, pero espero que en ningún caso vaya a ser una persona benevolente en este sentido y permisiva con lo que pueden o no pueden hacer. Por lo tanto, al final, yo pienso pues en la carrera de medicina o en la carrera que estudié yo, International Business, ¿no? Con una nota de corte súper alta, donde realmente iban de las personas con las notas más altas de toda Cataluña, de toda España, ¿no? Y al final es que los primeros de la clase en sus institutos pasan muchas veces a ser los segundos, los terceros, incluso a quedarse fuera del top 10. Yo, por ejemplo, en mi clase yo era de los que tenían mejor nota. Sin embargo, cuando llegué a la universidad no era ni el primero, ni el segundo, ni estaba entre los 10 primeros. Y te tienes que acostumbrar al final de que no vas a estar siempre entre los top, que al final solo hay uno que puede ser el primero de la promoción, ¿no? Y luego también es importante el que nos demos cuenta muchas veces de lo de la frase esta del lo importante es participar, ¿no? La vida no es así, es decir, en los juegos de equipo al final a cierto nivel el objetivo es ganar y no se puede dejar jugar a todo el mundo, excepto en categorías de formación donde lo importante realmente es que los niños aprendan los valores de un deporte. En el resto de categorías, pues cuando ya eres cadete, cuando eres junior, de hecho las normativas de las categorías ya están hechas de esta forma. No es obligatorio que los jugadores jueguen, ¿no? ¿Por qué? Porque al final en la vida no todo el mundo participa, no todo el mundo puede entrar en una empresa a trabajar porque igual no tiene las capacidades o las habilidades o los conocimientos o la experiencia para poder trabajar ahí. Y aquí va un mensaje para todos los padres. Y es que al final puede ser que tu hijo, que no está jugando, no sea lo suficientemente bueno. Y no tiene nada que ver con su personalidad. Igual es que no ha entrenado lo suficiente. O igual es que no tiene una habilidad para eso. Y sí que la tiene para otras cosas, ¿no? Es decir, al final no hay nada asegurado en este sentido. Y esto entiendo que, y supongo que a mí también me va a pasar, ¿no? Que no es fácil aceptar que tu hijo no sea el mejor, ¿no? Todos entiendo que a mí me gustaría que mi hijo fuera el mejor en todo aquello que haga, pero bueno, al final esto no es posible. Bueno, y me dirás, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con la Spartan? Pues tiene mucho que ver porque al final en la Spartan no se premia a nadie por correr, a nadie. Es decir, si tú ves un obstáculo, pagas la penalización de 30 parpis. Es decir, y si no llegas al final no consigues ningún premio. O sea, si no llegas al final y pasas por la línea de meta, no tienes ni tu camiseta ni tu medalla. Es decir, si abandonas, no tienes nada de esto. ¿Por qué? Porque no te lo mereces. O sea, no te lo mereces. La mentalidad de Joe en este sentido es que no quiero que se me recompense cuando no consigo mi meta. Es decir, no quiero esta protección al dolor. Porque si gano el premio, entonces pensaré que lo hice lo mejor que pudo. Y esto evitará que piense en mejorar. De aquí la gran frase de que a veces ganamos y a veces aprendemos, porque cuando ganamos también aprendemos, pero cuando perdemos es cuando precisamente más aprendemos, porque es cuando más reflexionamos sobre la actuación que hemos hecho. No, esto es psicología básico. Es decir, cuando premias a alguien por un comportamiento, provocarás que este comportamiento se vuelva a producir en el futuro. Y es que al final una actitud de autocomplacencia, de estar a gusto tal y como estoy, cuando realmente el resultado no es el ideal, lleva muchas veces a la apatía, al quedarnos sin ganas. Es decir, donde nada de lo que conseguimos tiene sentido. Y tenemos que... Es decir, y aquí hablo por mí también porque al final es muy importante que nos demos cuenta de que no hay ningún fracaso que sea lo suficientemente grande como para que no se pueda aprender de él. Es decir, no hay ningún error que sea tan sumamente catastrófico como para que nos estemos lamentando toda nuestra vida. Y al final, y esto
también es algo que hay que aprender con la experiencia, es el aprender a fracasar bien, ¿no? ¿Y qué es lo que hace falta para fracasar bien? Pues hacen falta dos cosas: resiliencia, es decir, saber que vas a tener que levantarte sí o sí, es decir, no hay opción de rendirse, ¿vale? Y segundo, la autodeterminación, es decir, mira, yo me he propuesto esto y voy a hacer los ajustes necesarios para conseguirlo, y si tengo que cambiar algo lo cambiaré, pero seguiré empujando para conseguirlo, ¿vale? Entonces, os preguntaréis también, bueno, ¿y todo esto cómo se prepara? Es decir, ¿cómo se prepara un espartano para poder participar en una Spartan Race y para poder llevar este estilo de vida, ¿no? Y aquí hay varios valores con respecto a la visión del fitness de la Spartan, ¿no? Primero de todo, habla del entrenar al aire libre, ¿no? Las ventajas de entrenar al aire libre, como puede ser el salir a correr, el ir a dar un paseo, cualquier tipo de deporte en el aire libre. Por ejemplo, yo conozco en Barcelona, cerca de la playa, hay muchos lugares para entrenar, o en Madrid, en el Retiro, esto es una pasada, la cantidad de lugares en los que puedes ejercitarse, ¿no? Y es que al final entrenar al aire libre mejora pues el bienestar, reduce algunos síntomas como por ejemplo los de la depresión, ese aire que te revitaliza y que te ayuda pues a bajar la tensión y a aumentar un poco tu autoestima, ¿no? La luz solar o el aire fresco, ¿no? Y al final que no tienes que pagar absolutamente nada por ello, ¿no? Luego también comentan sobre todo el hecho de entrenar en grupo, ¿no? Salir a correr en grupo o entrenar en grupo como por ejemplo, pues bueno, estar en una clase o incluso ir, por ejemplo, al CrossFit, ¿no? Que es el tipo de entrenamiento más parecido para poderte preparar para una Spartan Race. Aunque no solamente se limita a esto, ya que también hay que trabajar pues el entrenamiento cardiovascular, lógicamente, ¿no? Y es que al final el hecho de trabajar en grupo te ayuda en el sentido de que un buen compañero al final te puede empujar a ir un poquito más lejos de lo que tú estarías dispuesto, ¿no? Porque a veces hay otros que nos empujan más de lo que nosotros somos capaces de empujarnos a nosotros mismos, ¿no? Y al final eso resulta esencial, sobre todo cuando estás quemado y tienes ganas de dejarlo, ¿no? Y al final este compañero te puede ayudar pues a conspirar contra tu vaguerío, ¿no? Muchas veces. Y por último también hablan de lo importante que es la flexibilidad, ¿no? Y aquí el burpee es como la esencia de la flexibilidad, ¿no? Dice Joe que si no quieres ponerte enfermo, nunca jamás tienes que hacer 30 burpees al día. Y en el momento en el que yo digo esto, me comprometo a que a partir de hoy, es decir, a partir del próximo entrenamiento después del día de hoy, voy a hacer 30 burpees en todos los entrenamientos que haga. Tenéis que saber que yo entreno casi todos los días de la semana, alrededor de unos 5 o 6 días a la semana, así que voy a introducir estos burpees en mi rutina de entrenamiento. No sé si lo haré antes o después, ya probaré, pero bueno, os lo compartiré para que también lo podáis ver, ¿vale? Al final el objetivo de hacer deporte y de llevar una vida de ejercicio es estar lo suficientemente en forma como para poder llevar una vida que no tenga límites, es decir, donde puedas subir y bajar escaleras, donde puedas correr si la situación te lo pide o agacharte para lo que te haga falta, ¿no? Al final, dos deportes en los que se puede trabajar muy bien la flexibilidad y que no tienen mucho impacto en las articulaciones son la natación y la bicicleta, ¿vale? Dices, bueno, exigente, ¿verdad? Esto de hacer deporte. Al final tenemos que saber, y ya resumiendo este punto, que el camino hacia el éxito está lleno de parkings, es decir, lleno de plazas de aparcamiento en el camino. Pero al final no hay nada igual como la sensación de seguir cuando tienes ganas de pararte, porque al final cada paso que das te acerca a tu objetivo. Y al final la mejor forma de acabar es empezando. Es decir, te puedes ir a la cama satisfecho por lo que has conseguido o estresado por lo que tendrías que haber conseguido y no has conseguido. Al final puedes trabajar duro y llegar a la cima, o al final te puedes quedar a mitad del camino y nunca sabrás lo que hay arriba del todo. Así que con este mensaje cierro este capítulo y seguimos ahora hablando de la dieta y de lo importante que es para cambiar nuestros hábitos de estilo de vida saludable. Joe nos propone que a menos que seamos nutricionistas o entrenadores personales,
o tengamos altos conocimientos sobre el tema, es decir, sobre nutrición, debemos tirar todo aquello que sepamos acerca de la alimentación y de la nutrición. ¿Por qué? Porque está el mundo lleno de mitos y de mentiras y de falsas verdades sobre la alimentación y sobre la nutrición. De hecho, la Spartan Race está desarrollada de tal forma que puede revelar de una forma muy sencilla cómo está funcionando tu cuerpo. Es decir, al final en una Spartan Race no hay descansos ni tiempos muertos. Es decir, si dices que comes bien, la Spartan Race al final te pone a prueba para que lo demuestres. Y es que la nutrición es la clave para poder conseguir cualquier objetivo físico que te propongas. No, al final no se trata de comer bien un día, sino de comer bien todo el año. Se dice muy a menudo la frase de que si tus abuelos no lo comían, tú tampoco deberías. Y es que la batalla para comer saludable, dice Joe, que la perdemos por 3 razones principalmente. La primera es que la buena comida no siempre está disponible, eso es verdad. Que no nos dicen que realmente necesitemos tanto este tipo de comida o que realmente no hay tanta diferencia entre la comida saludable y la no saludable. Y por último, y esta es la gran mentira, de que si algo viene bien empaquetado es que tiene que estar bien, ¿no? Menudas chorradas, ¿no? ¿Cómo es la dieta de un espartano? La dieta de un espartano se basa principalmente en hortalizas y frutas y elimina todos los que son productos procesados, azúcares y grasas saturadas. Aquí las aplicaciones tanto de Yuka como de Real Food os podrán ayudar a tomar muy buenas decisiones. De hecho, mis padres, desde que las han empezado a utilizar, toman muchas mejores decisiones a nivel de compra de productos y la verdad es que poco a poco su dieta está mejorando un montón. Esto al final contrasta un poco con la sociedad actual, ¿no? Donde al final la conveniencia está por encima de todo y no nos importan pues todas las desventajas que podamos tener a largo plazo, ¿no? Aquí me gustaría añadir una frase de Samuel Johnson, ¿no? Que dice que las cadenas de los hábitos son tan pequeñas que cuando las empezamos a sentir ya son demasiado grandes como para romperlas. Y eso es precisamente lo que nos ocurre con la comida basura. Es decir, es difícil salir de ella porque cuando te das cuenta de que estás ahí metido y quieres comer sano, cuesta mucho. ¿Por qué? Porque la comida sana no siempre está disponible. Y al final nosotros somos lo que comemos. Es decir, si comes mal, es más probable que te lesiones, que tengas enfermedades y que también estés reduciendo tu esperanza de vida. O al menos la calidad de los años que vas a vivir. De hecho, en el libro Joe hace una interesante comparación del cuerpo humano con una piscina. Tenéis que saber que él trabajaba como reparador de piscinas, ¿no? Y una cosa, bueno, lo que comenta él es que al final dice, una piscina tiene una bomba, ¿no? Que es, pues bueno, en el cuerpo humano es el corazón. Un filtro, los riñones, el agua, que es el agua del cuerpo, y un revestimiento, la piel. Dice, si le meto litros y litros de café, cerveza y alcohol en lugar de agua, la piscina dejará de funcionar y el agua se volverá amarillenta. El sistema de filtrado está hecho para filtrar hojas, arenas, sudor y bacterias, no café. Lo mismo pasa con el cuerpo y los alimentos procesados. El cuerpo humano es más pequeño que una piscina y para evitar que se contamine debemos comer bien y comer menos, beber bien y beber menos, dormir bien y lo suficiente, hacer deporte cada día, estar comprometidos con nuestra salud y mantener una buena actitud hacia nuestra salud y hacia nuestro estado físico. Al final, los espartanos comen para vivir, no viven para comer. Y comer para vivir significa comer para nutrirse, no para deleitarse y por el placer de la comida, que muchas veces abusamos de ello. No hay nada malo en comer por placer, lo malo está en abusar del comer por placer, ¿no? Y es que al final la nutrición es pura disciplina y se trata de hacer más con menos, comer menos con mayor contenido nutricional. Aquí os quiero compartir unos cuantos datos a nivel de España, es decir, hay un 70% de la población española que tiene sobrepeso. 1 de cada 5 niños es obeso. Y la comunidad autónoma con mayor cantidad de obesos es Asturias, donde 1 de cada 4 personas es obesa. Es decir, tú vas a Asturias y de cada 4 personas que te encuentras, 1 es obesa. Pero es que hay 9 comunidades autónomas que están por encima del 20%. Es decir, eso significa que 1 de cada 5 personas que vive en una de esas 9 comunidades autónomas está obesa. Es decir, esto es un coste brutal para la sanidad española. Debéis saber que una persona normal le genera a sanidad un coste de 1.617 euros de media al año. Una persona obesa
de una persona obesa el coste es de 1.882. Esos son 265 euros más al año. Y en el caso de un fumador son 380 euros más. Un total de 1.997. Y es que al final el negocio de la comida rápida no para de crecer. Es decir, en 2018 los establecimientos de comida rápida facturaron 3.820 millones de euros. Mientras que el modelo delivery, el Globo, Deliveroo, Just Eat, mueve más de 605 millones y subiendo. Y aquí aún hay algunos restaurantes que sirven comida a domicilio que están bien, pero la gran mayoría, porque si os colocáis delante de un McDonald's o delante de un Burger King, ¿no? Veréis que está lleno de Glovers y de personas de Deliveroo que están repartiendo y esperando para repartir pedidos, ¿no? Es decir, estos son datos alarmantes, ¿no? Es muchas calorías y poco ejercicio físico, porque es que no nos movemos ni para ir al restaurante a buscar la comida. Es decir, esto al final es igual a diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque es la reacción natural de nuestro cuerpo a tener demasiadas calorías disponibles, ¿no? Al final, la mayoría de problemas de salud que existen hoy en día los hemos provocado nosotros mismos. Hemos inventado formas de matarnos lentamente. Y al final es que nos tenemos que dar cuenta de que no podemos solamente desear un cuerpo fit. Tenemos que ir a por él. Debemos estar dispuestos a comer bien y a hacer deporte para llegar a él. ¿Sabes que tendrías que comer 130 fresas para igualar las 520 calorías de un menú McDonald's de un cuarto de libra con queso? ¿O que un zumo de naranja equivale al azúcar que contienen 3 naranjas? El azúcar es una droga y hay gente adicta a él. Os lo cuento en el reto de los 7 días sin tomar azúcares añadidos. El azúcar genera los mismos efectos que la adicción de la heroína. O sea, libera dopamina como un subidón de droga, tal cual. El cerebro se adapta y al final lo que quiere es más y más y más de esa sustancia. De hecho, por si no lo sabías, ejercitarse, hacer deporte también genera sustancias químicas en nuestro cerebro que nos hacen sentir bien, como son por ejemplo las endorfinas, ¿no? Y al final, en resumen, lo que tenemos que tener en cuenta es que la comida y el ejercicio deben ser la gasolina para nuestros entrenos y no la medicina para nuestros bajones, ¿no? Buenos alimentos como los arándanos, las manzanas, hortalizas, almendras, aguacates, el kale, los huevos, la quinoa, es decir, el agua, ¿no? Contra más agua bebamos, menos bebidas azucaradas vamos a tomar. Y al final, y ya para cerrar, os quiero compartir una curiosidad muy interesante relacionada con la esperanza de vida. Y es que tenéis que saber que hay una comunidad que se llaman los adventistas del séptimo día, quienes siguen mayoritariamente una dieta vegetariana. Son una de las comunidades con una mayor esperanza de vida, o con 88 años de vida. Ellos no toman ni tabaco, ni alcohol, ni drogas, hacen ejercicio de forma regular y están comprometidos a mantenerse un peso normal. De hecho, el fundador de la empresa de los cereales Kellogg's, John Harvey Kellogg, los inventó como un alimento nutritivo para el desayuno. De hecho, él era adventista. Y aquí es importante porque este dato contrasta un poco con la información que os he dado antes, ¿no? Pero no creo que es interesante compartirlo también. Y es que en España la esperanza de vida es de las más altas de Europa. Está entre las 2-3 más altas de Europa, con 83,1 años, ¿no? Pero este dato no nos debe servir porque al final aquí invierten, o sea, afectan muchos otros factores, aparte de nuestros hábitos, que también afectan, lógicamente, pero no debemos olvidar que al final una alta esperanza de vida no es igual a una mayor calidad de vida, ¿no? Como diría aquel, no se trata de añadir años a la vida, sino vida a los años. Por último, la recomendación que nos hace Joe de Sena con respecto a un libro es el de Zonas Azules de Dan Buettner, donde nos habla sobre las lecciones para vivir más tiempo, ¿no? Y por último, nos deja con una frase que dice que estar en forma es 50% nutrición, 50% trabajo duro. Puedes entrenar muy duro, que si comes mierda te verás y te sentirás como una mierda. Y es que comer sano hoy es beneficioso para mañana. Así que recordad, amigas y amigos, que vosotros decidís qué coméis y cuánto coméis, y decidís cuánto entrenáis y cómo entrenáis. Por lo tanto, vuestra salud y vuestro estado físico es una consecuencia directa de vuestras decisiones y vuestras prioridades. Y para cerrar, os comparto una frase reveladora. Para todos aquellos que no tienen tiempo ahora mismo de llevar un estilo de vida saludable, llegará un día en el que deberán
tomar tiempo para afrontar una enfermedad. Así que no esperes a que llegue y anticípate. Muchas gracias por todo y nos vemos la semana que viene.